Reconciliar con papá y con mamá no es hacerles un favor en absoluto a ellos, sino es hacernos un favor a nosotros mismos. Advertencia. El siguiente contenido puede adoptar enfoques que pueden ofender moralidades correctas, más bien correctivas, herir algunas susceptibilidades e incomodar a quienes suelen victimizarse. Si te atreves a pasar un rato quizás incómodo, pero con potencial de aportar a tu desarrollo personal, continúa bajo tu responsabilidad. Se recomienda discreción y mucha autocrítica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este espacio. Mi nombre es Antonio Ayala y soy psicoterapeuta. En esta ocasión vamos a platicar de un tema importantísimo, sobre todo en este cierre de año, que es el tema de las reconciliaciones familiares. Como te comenté en mi página de Facebook, este iba a ser el tema a tratar en este siguiente video y bueno, para esto utilicé 3 publicaciones. Voy a basarme en estas 3 publicaciones y en algunos de tus comentarios para poder desarrollar esta temática a lo largo de este video. Explico un poquito por qué el tema de la psicología incómoda. Y es que la intención es crear una nueva perspectiva, y esto de la psicología incómoda es algo que yo he utilizado mucho en mis terapias y en los espacios terapéuticos en los que yo me desenvuelvo y me ha funcionado bastante bien. Lo que yo pretendo con esto es hacerte un poquito de ruido, es cambiar la perspectiva y con esto incomodarte para que entonces tú te veas en la necesidad ya sea de defender tu postura o de replantearla. Y creo que ahí justo es donde se da la terapéutica, donde salimos de lo establecido, donde salimos de estos preceptos que ya tenemos muy apropiados y damos pie y damos origen a nuevas ideas o nuevas formas de interpretación. Entonces, la búsqueda de incomodarte es enteramente intencionado y es con la mejor de las intenciones, y es precisamente para poder ahondar de una forma diferente nociones que ya tenemos muy normalizadas o apropiadas. Así que esta forma de ser confrontativo, esta forma de ser tajante a la hora de expresar ciertos juicios o ciertas interpretaciones o ciertas nociones, también van con toda la intención de poder movilizar en ti nuevos conceptos, nuevas ideas, y con esto poder dar pie a otras perspectivas que nos ayuden a salir de estos cuadros psicológicos en los que ya estamos muy estancados. Así que bueno, muchísimas gracias por tu paciencia y por comprender cuál es la intención de esta nueva psicología incómoda a través de estos espacios. ¿Estamos listos? Comenzamos. Este contenido no goza de fiabilidad científica ni pretende la verdad. Constituye solo una perspectiva más. Esto no es terapia psicológica. Si persisten las molestias, consulte a su psicólogo. Voy a retomar la primera publicación, que es parte de este análisis que vamos a establecer en este video. La publicación que hice es una publicación que tomé de internet, desconozco el autor, pero es de estas imágenes que se viralizan porque su contenido de alguna forma empata bastante bien con formas de pensar que ya están muy normalizadas, sobre todo en estos tiempos. Voy a dar lectura a esta imagen que dice: que se les quite el hábito de decirle a las personas: bueno, pero es tu mamá, sigue siendo tu papá, es que es tu hermano, es que es tu sangre. Tóxico es tóxico, no importa si es tu familia o no. Tienes permitido y estás en tu derecho de alejarte de las personas que constantemente te lastiman. Bueno, retomé esta publicación porque me hizo un tanto de ruido y quería por ahí disertar, poder abordar otra perspectiva. De esta publicación saqué algunos comentarios, 3 particularmente, para poder abordar un poco sobre esta noción. Independientemente de esto, esta publicación que yo compartí lleva en el pie de la publicación lo que yo pienso esencialmente. Si quieres verla, bueno, checa en la página, ahí está el comentario completo en el cual explico cuál es mi postura, y en esta ocasión voy a retomar algunos comentarios para poder ponerme en diálogo contigo y poder confrontar ciertas ideas también. El primer comentario es de Trinidad Alarcón y dice: no es aplicable a relaciones familiares, donde ocurren situaciones muy dolorosas, donde hay abusos, maltrato, negligencia, indiferencia, violencias. Es ahí donde se hace necesario soltar esos vínculos. No olvidemos que cada familia tiene una realidad diferente. Y bueno, aquí Trinidad Alarcón nos comenta sobre la naturaleza de las relaciones humanas. Y es que es difícil comprender la naturaleza de nuestras relaciones si se percibe desde la moral. Entonces es importante entender que desde esta perspectiva moral fácilmente vamos a entrar en conflicto no solamente con nuestros familiares, sino en general con las personas que salen de estos juicios que tenemos ya muy elaborados. Hay que entender
que familiares o no, todas las relaciones humanas resultan ser incómodas en algún momento. Y es que precisamente este factor de incomodidad es el que exige en nosotros recursos interpersonales que nos van a ayudar a poder conciliar estas brechas que hay entre nosotros y los demás. Y esto sucede en las familias, pero también sucede en el trabajo, sucede en otros espacios sociales en los que nos desenvolvemos. Y es importante tener en consideración que esta forma de querer soltar estos vínculos, de alguna manera, nos pueden llevar a un distanciamiento, a un alejamiento constante de ciertas vinculaciones incómodas, y con ello podríamos estarnos perdiendo la oportunidad de poder desarrollar en nosotros nuevas habilidades de comprensión, de asimilación, de empatía, de identificación, porque recuerda que ahí donde el otro nos incomoda, precisamente ahí hay algo en nosotros que sería importante analizar. Entonces, creo yo que entender la complicación o la complejidad que hay en las relaciones humanas puede ser un camino bastante corto para poder trabajar hacia lo intrapersonal. Entender que el vínculo interpersonal lo único que va a hacer es ponernos en contacto con nosotros mismos. Así que cortar estos vínculos que te resultan incómodos puede ser en muchas ocasiones perderte oportunidades importantes para poder conocerte a ti mismo y conocer qué es lo que está complicando en ti y el porqué de la susceptibilidad. Así que, bueno, te agradezco, Trinidad, por tu comentario. Entender que muchas veces a lo que llamamos negligencia, maltrato psicológico, no es otra cosa más que la otredad de nuestro familiar. El hecho de que el otro piense diferente a nosotros, que el otro sea indiferente a nuestras perspectivas, no necesariamente cuenta como un maltrato psicológico. Así que hay que poner mucha atención a estos adjetivos, a estos calificativos. Te agradezco por tu comentario, Trinidad. Otro comentario es el de Vicente Herrera. Vicente dice: también que se les quite el hábito de maltratar a las personas con el pretexto de porque soy tu madre o padre, como si eso les diera la absoluta razón sobre todo lo que hacen. Es decir, aquí lo que comenta Vicente Herrera es la constitución principalmente de estas figuras de autoridad que internalizamos y de alguna forma cómo estas figuras de autoridad van constituyendo también una autoridad interna que es a través de la cual nosotros vamos a ir al paso del tiempo relacionándonos con nosotros mismos. Esto que en psicoanálisis se llama el superyo, que es una conciencia moral y que de alguna forma comienza en la relación con los padres y con quienes fungen como nuestras figuras de autoridad en la temprana edad. Es decir, ahí cuando sucede este autoritarismo en la infancia desde la unidad familiar, en donde se justifica lo que el padre o la madre hace porque es una figura de autoridad que hay que reconocer simplemente por su rol en nuestra vida, nos lleva también a internalizar con esa misma rigidez o con esa misma connotación esta conciencia que llamamos la conciencia moral, la conciencia del deber. Y si nosotros tuvimos padres rígidos, padres autoritarios, padres intransigentes, esto nos va a llevar a desarrollar esta rigidez y esta inflexibilidad con nosotros mismos. Y esto se desarrolla desde la familia a temprana edad. Entonces, muchas veces en el trabajo terapéutico, reconciliar con el padre o con la madre, refiriendo al padre y la madre real, no es otra cosa más que una forma de poder reconciliar con el padre y la madre metafóricos, que son esta entidad moral que descansa sobre nosotros, que de alguna forma nos permea y que desde adentro dinamiza nuestros comportamientos. Entonces, reconciliar con papá y mamá no necesariamente es hacia afuera. Puede ser en el ejercicio terapéutico visto hacia afuera, pero ya en la funcionalidad anímica y psíquica es un proceso que sucede hacia adentro. En la medida que vamos reconciliando con papá y mamá, en la medida que vamos mejorando nuestra relación con estas entidades que están internalizadas, en esa medida también mejora la relación con nosotros mismos. Si nosotros seguimos rigiendo la relación con nosotros en función de cómo fue la relación de papá y mamá con nosotros, en esa medida carecemos de autonomía. La autonomía está en la forma en la que reconciliamos a papá y a mamá dentro de nosotros, independientemente de cuál fue nuestra historia familiar. Así haya yo tenido un padre tirano, si yo reconcilio con estos pensamientos tiranizantes que ejerzo contra mí, que es muy propio del obsesivo, por ejemplo, en esa medida
voy ganando autonomía, voy descolocándome de estos discursos que de alguna manera me impiden la libertad, y es ahí donde nos volvemos esclavos de nosotros mismos. Así que es importantísimo, como bien dices, Vicente, entender que estas principales figuras de autoridad van a regirnos a lo largo de nuestra vida, a menos que hagamos un ejercicio de autoanálisis, un ejercicio de resignificación de esta entidad interna, para que podamos entonces estar más relajados y tener una mejor interacción con nosotros mismos. De ahí la importancia de las reconciliaciones familiares, que no es tanto el llevarme bien con papá y mamá real, sino que es la relación con papá y mamá real un reflejo de la relación que yo tengo internamente con esta conciencia moral. En la medida que yo sano, en la medida que yo voy comprendiendo todo aquello que me marcó en la infancia con mis padres, no solamente se va a ver una mejor relación con mi padre y con mi madre, sino también se va a ver una mejor relación conmigo mismo. Así que reconciliar con papá y con mamá no es hacerles un favor en absoluto a ellos, sino es hacernos un favor a nosotros mismos. Muchísimas gracias, Vicente Herrera, por tu comentario. Otro comentario es el de Adi García. Adi García dices, o sea, tengo que dejar que hablen mal de mí hasta me lleguen a meter en megabroncas porque son mi familia y debo de quererlos. Y aquí la pregunta, Adi, es, ¿puedes impedir la crítica? Entender que quererlos no es como tal un deber moral, sino un deber contigo misma si lo que quieres es estabilidad emocional. Es decir, no podemos impedir la crítica del otro, y si vamos por la vida buscando alejarnos de todo aquel que nos critica, hay que entender que solamente critica quien tiene criterio, es decir, todos. Entonces, si yo voy procurando evitar a las personas que van a ejercer su criterio sobre mí, y no siempre va a ser positivo, pues voy a acabar recluido en mi casa, lejos de la mirada de los demás, para evitar esta susceptibilidad de ser criticado. Entonces, no me parece que sea una opción viable creer que tengo que alejarme de todo aquel que me critica, sino más bien aprender a lidiar con la crítica. ¿Y qué necesito para aprender a lidiar con la crítica? Pues primero, la crítica. Es decir, si yo quiero aprender a andar en bici, lo primero que necesito es una bicicleta. Si yo quiero aprender a lidiar la crítica, lo primero que necesito es ser criticado. Y ahí, en la escucha y ahí en el análisis de eso que el otro tiene que decirme, entender que hay una perspectiva desde afuera que bien me puede ayudar a comprender un poquito más de mí. Entender que la crítica no necesariamente realiza por el que la externa, sino sobre todo por el que la recibe. La forma en la que recibimos la crítica es lo que va a determinar muchas veces si esta crítica se convierte en una crítica constructiva o en una crítica destructiva o degradativa. Es decir, el valor de la crítica no está dada por el familiar en este caso, sino está dada por el que la escucha y el que la recibe. Una persona que ha trabajado en la interioridad, una persona que ha trabajado en el autoconocimiento, no se va a ver afectada por la autocrítica porque se reconoce, se sabe, y de alguna forma esta imagen que tiene de sí misma solo se va a enriquecer con los criterios ajenos. Así que dejar al otro hablar mal de mí no es algo que tendrá que preocuparme, porque tampoco es algo que pueda yo impedir. No puedo impedir que el otro hable mal de mí. Y por último, esto jamás nos ha hecho daño. Lo que nos ha hecho daño es nosotros pensar mal de nosotros o hablar mal de nosotros. Y cuando el otro me critica, si esto me duele, es porque la crítica del otro tal vez también coincide un tanto con mi autocrítica. Y es más fácil culpabilizar al otro de lo que en mí está haciendo mella que responsabilizarme de esto que tanto me duele. Y entender, por último, que no se trata de un deber moral. Esto que comentas, Adi, de entender que tal vez no es que debas quererlos forzosamente o de a fuerzas. Es más bien que quererlos es una necesidad en nosotros si queremos estabilidad emocional. Querer al otro no es un favor hecho al otro. El otro no necesita nuestro cariño, puede vivir sin él. Pero nosotros no podemos vivir sin querer a los demás si lo que buscamos es estabilidad emocional. Entonces, no pasa nada si te dedicas a odiar a tu familia. Créeme que no les va a pasar nada, pero a ti sí te va a amargar bastante el estar generando constantemente odio, porque para poder seguir sosteniendo este odio tienes que alimentarlo constantemente, y es ahí donde nos vamos amargando la vida. Entonces, tal vez lo más inteligente sería quererlos por salud. Y quererlos es prácticamente aceptarlos, aceptar que el otro no va a cumplir con mis expectativas, aceptar que el otro es diferente a mí y que de alguna forma su diferencia no amenaza lo que yo soy. Así que hay que trabajar con eso. Te agradezco mucho, Adi García, por tu comentario.
y entender que la estabilidad emocional es prioridad, y para eso aprender a relacionarnos bien con todos, incluyendo a nuestra familia, también debería ser algo importante en nuestro proceso. Vamos a retomar ahora la siguiente publicación que hice y se las comparto. La publicación dice: aquellos parientes que hablan mal de mí, no los considero parte de mi familia. La familia está para ayudarse, apoyarse y cuidarse, no para destruirse en sí. Bueno, aquí también comenté un tanto sobre la importancia que hay en no depositar expectativas sobre nuestra familia, porque de alguna manera esto daña mucho nuestras relaciones. Igual, si quieren ver el comentario, está en la página, está en la publicación. Aquí únicamente les voy a comentar sobre las respuestas que obtuve de algunos de ustedes y qué es lo que yo pienso al respecto. Empezando con Sergio Ratz. Sergio, también estuviste en el video pasado. Te agradezco tus comentarios y te agradezco seguir la página. Sergio, dices: para relacionarme bien con la familia, tuve que empezar a poner límites. No les gustó. Y así como me cantaron mis verdades, les dije las suyas. Hay familiares abusivos y sí, hay que ser cordiales, pero lo mejor es no relacionarme con ellos. Y bueno, Sergio, aquí nos hablas de la importancia de los límites para las relaciones sanas y la aceptación del otro para no ser susceptible. Es decir, la relación con el otro es primordialmente interna, y esto es un poco de lo que mencioné en el comentario anterior. Y es que entender que la relación con el familiar, con el otro en general, no es esta relación que sucede cuando estoy con el otro. Es la relación que sucede cuando pienso al otro, la forma en la que lo pienso, cómo le doy significación a lo que hace, el conjunto de interpretaciones que hago en virtud de la experiencia, es lo que va a formar esa representación que yo llamo a ese otro, es decir, papá, mamá, tía, prima, hermana, sea quien sea. Hay que decirlo así, es un conjunto de representaciones que se ha convertido en un concepto dentro de nosotros. Nos relacionamos con ese concepto, no con el otro. Eso que creemos que es el otro no es más que un conjunto de representaciones que habita en nosotros, y cuidar cómo estoy elaborando estas representaciones, cuidar qué tipo de significaciones estoy haciendo en torno a la persona con la que me relaciono, es cuidar las bases de la relación. Es entender esencialmente que cuando yo me relaciono con un otro allá afuera, no es más que la proyección y la escenificación de la relación que yo estoy sosteniendo con el otro aquí adentro. Por ahí leí una vez un artículo de un sociólogo que decía que la base de las relaciones interpersonales en los humanos se juega en función de las ausencias, mientras la base de las relaciones entre los animales se desarrolla en función de las presencias. Es decir, la calidad de la relación con el otro, hablando de las relaciones humanas, está dada por cómo pienso al otro cuando el otro no está, que es la mayor parte del tiempo. La mayor parte del tiempo no estamos con las personas. La mayor parte del tiempo distribuimos este tiempo entre diferentes relaciones, pero la estructura principal de estas relaciones sucede cuando estoy pensando al otro. Si yo no estoy con el otro, pero lo estoy pensando, ahí me estoy relacionando con el otro. Y la calidad de esa relación va a ir en función directa de qué tipo de pensamientos desarrollo a la hora de pensar al otro. Así que si yo quiero restaurar una relación, reconciliar una relación, reestructurar una relación, tengo que poner mucha atención en cómo estoy haciendo esta serie de interpretaciones y de significaciones cada que pienso al otro. Entonces, así sucede con la familia. No nos damos cuenta muchas veces de cómo estamos degradando la relación porque estoy pensando en que me criticó, estoy recordando cuando me hizo el gesto, estoy exponenciando este enojo que siento hacia la otra persona porque hizo un comentario desafortunado o desatinado, o porque tuvo un gesto que no me pareció grato o agradable. Y ahí, en el desarrollo de estos pensamientos, estoy empeorando mi relación con el otro. Lo que odio no es al otro, sino es a esa representación odiosa que he hecho del otro en función de estas interpretaciones que se desarrollaron. El siguiente comentario es de Chris Moon. Chris, dices: yo me divorcié de la familia de mi madre. Demasiado drama, demasiado moralismo, demasiadas ideas y creencias estúpidas. Entre comillas y con mayúsculas, demasiadas. Aquí es importante retomar un poquito de lo que el budismo nos dice. El budismo dice: si te espina la rosa, aléjate de la espina, mas no por eso aborrezcas la rosa. Es decir, hay que aborrecer al maltrato, pero no al otro. Entender que el otro es un conjunto de afectos que creamos como una representación de nosotros.
ahí es donde habita el otro. Sus creencias no amenazan lo que soy, sus acciones sí. Es decir, es poner los límites con las acciones del otro, pero sus creencias no nos afectan de ninguna forma. Sus ideas, su manera de pensar no tendría por qué ser algo que me parezca transgresivo o amenazante como para salir huyendo o alejarme por completo de esa persona. Aprender a cohabitar con el otro en medio de un diálogo discrepante o un diálogo polarizado es una condición importantísima para aprender a tener relaciones sanas. Sigmund Bauman dice, ahí donde hay uno que piensa diferente a ti, ahí existe la posibilidad de un diálogo real. Y es entonces que podrías entonces tal vez ponerte a dialogar con las creencias de tu tía, la religiosa, de tu tío, el priista, de tu primo, el agnóstico, en fin. Creo que en estas reuniones familiares que pueden pasar ahora en el cierre del año, está la oportunidad de convivir con un otro, porque si a lo largo del año yo me encargué únicamente de reunirme de personas con las que tengo ideas afines, de estos vínculos de identidad, como lo marca el algoritmo, un algoritmo que ya no solo está en las redes sociales, sino también ya está internalizado como rasgo narcisista, en donde lo que estamos buscando es simplemente buscar al igual, relacionarme con el que piensa igual que yo, con el que tiene los mismos gustos, y con ello vamos anulando al otro, vamos evadiendo a todo aquel que es diferente, opuesto, distinto a nosotros. Tener una vez al año una reunión con verdaderos otros, con personas completamente distintas a lo que nosotros somos o representamos, es entender que ahí está la posibilidad de salir un ratito de nuestra totalidad, de nuestra reducida totalidad que es el yo, y poder ampliarnos hacia el infinito que es el otro, y a través de esto tener un diálogo real. Claro, para esto hay que aprender a discutir, hay que aprender a sobrellevar un diálogo de discrepancias sin engancharnos y poder entender por qué la perspectiva del otro nos puede ayudar también a entender un poquito más quién es ese otro. Y es que solamente a través de esto podemos poner en referencia también si nuestras creencias, nuestras ideas verdaderamente son nuestras. Ahí donde el otro me va a cuestionar mis ideas, donde está la tía incómoda que me pregunta ¿y para cuándo los hijos? El poder preguntarle el por qué piensa que necesito hijos en mi vida. Y ahí tal vez empieza un diálogo real que ni siquiera yo he establecido conmigo de si necesito o no hijos a formas profundas, ahí donde hay un otro que cuestiona, donde hay un otro que reproduce una serie de ideas que tal vez no son mías, pero que sí serían dignas de analizar para poder ya sea reafirmar mis ideas o comprender que tal vez no he hecho un trabajo de autoanálisis en algunos temas que se ponen sobre la mesa. Así que te agradezco mucho, Chris Moon, por tu comentario y entender que estas ideas, estas creencias que puedes tú considerar estúpidas, tal vez simplemente son creencias o ideas diferentes a las tuyas y no por ello estúpidas, y con esto poder abrirte un poquito más a establecer diálogos reales. Muchas gracias, Chris. Otro comentario es el de Gabriel Escobar Valente, que comentas, o sea que se cancela mandar a las personas por la paz mental. Y bueno, entender que odiar a las personas o alejarnos de ellas lamentablemente no brindan la paz mental. Porque si la paz mental estuviera dada por el alejamiento de las personas que no piensan igual que yo, que no son gratas para mí, que de alguna forma me han incomodado con alguna acción, con algún comentario, alejarme de estas personas me diera paz mental, bueno, pues creo que estaríamos en un mundo lleno de paz mental hoy en día, porque paradójicamente estamos en un mundo lleno de desolación y de distanciamientos con los demás, porque hemos adoptado estas filosofías simplistas de simplemente me alejo de quien me incomoda, de quien me hace sentir mal, y no estamos desarrollando estas habilidades de personalidad, este carácter, esta personalidad suficiente para poder cohabitar con alguien que es diferente a lo que yo esperaría que sea. Así que alejarnos de las personas, rechazarlas, discriminarlas, no es como tal algo que nos lleve hacia el camino de la paz mental. Te agradezco mucho el comentario, Gabriela Escobar. Otro comentario es el de Cecil Ferrer. Cecil, nos comentas, entonces, ¿los invito o no a mi graduación? Neta, no está chido que me digan que no porque está el hijo favorito en casa y no lo pueden dejar solo. Bueno, yo te diría, invítalos si les quieres
y respetas su decisión independientemente de si sus razones te hacen sentido o no. Es decir, nosotros tendríamos que considerar en los eventos importantes de nuestra vida las personas que son importantes para nosotros, sin el condicionamiento de que necesariamente acepten esto que nosotros esperamos. Deslindar de expectativas a las personas que nos resultan importantes o amables es un principio importante dentro del amor. El amor tiene que ver con aceptar al otro justo cuando es un otro. No se puede amar a alguien que no es un otro. Y cuando el otro es un otro, el otro se convierte en un otro cuando sale de nuestro presupuesto, cuando rompe con nuestra expectativa, cuando se torna en alguien incómodo porque no está actuando, no está pensando, no está diciendo lo que yo espero y yo quiero que haga o diga o piense. Entonces, hoy en día, entender que la relación con el otro es esencial para poder salir de la neurosis es entender que lejos de evitar este tipo de acompañamientos o este tipo de interacciones, necesitamos promoverlas más, pero promoverlas desde esta perspectiva de valentía, de desapego del yo, de poder desencuadrar de nuestras creencias y nuestras ideas, en lugar de defenderlas neciamente, ponerlas sobre la mesa y permitir que llegue el otro, nos incomode, para poder entonces reconocer si verdaderamente estamos en el lugar adecuado o necesitamos movilizarnos hacia mejores lugares. Así que, pues yo digo que sí las invité, Cecil. Muchas gracias por tu comentario. Huerto con magia, me comentas. ¿Quererlos? Sí, podría ser. Pero eso no significa que uno tenga que soportar a los psicópatas narcisistas de la familia. Les recomiendo el canal de YouTube y libros del doctor Iñaki Piñuel, experto en víctimas de psicópatas narcisistas. No estamos obligados a querer a quienes nos lastiman. Poner límites no significa que los narcisistas seamos nosotros. Bueno, hay que entender algo, y es que para diagnosticar se requiere licencia, ¿sí? Para yo poder decir categóricamente que estoy ante un psicópata narcisista, requiero tener una licencia. No lo puedo decir solamente porque escuché el concepto en un video de YouTube, de Facebook, de TikTok. Creo que se requiere cierto grado de conocimiento sobre los conceptos, echarle una leidita al DSM, investigar un poco más sobre el término para entonces poder diagnosticar. Ahora, no podemos diagnosticar a un familiar si hay un vínculo afectivo de por medio, aun cuando estuviésemos licenciados para el diagnóstico clínico. Y repito, para diagnosticar se requiere licencia. Victimizarse y juzgar al otro con un concepto de la psicología clínica no la requiere. Y eso es algo que vemos hoy en día muy comúnmente. Y sí estamos obligados a querer, incluso a quienes nos lastiman. Poner límites no es rechazar, y discriminar, eliminar al otro de tu vida, todo esto sí es narcisista. ¿A qué me refiero con que sí estamos obligados a querer? Estamos obligados a querer al otro aun cuando nos ha lastimado. Y quererlo me refiero a un proceso interno donde no estoy desarrollando odio hacia quien me lastimó. Y esto se trabaja mucho con personas que han vivido abuso sexual o violaciones. Es esencial. Querer tiene que ver con comprender, tiene que ver con no señalar, no juzgar, no criticar. Y con esto no se trata necesariamente de justificar el daño que el otro nos hizo, sino se trata de soltar ese odio, ese rencor, esa falta de aceptación de lo que el otro es, para poder liberarnos nosotros de estos afectos que nos están complicando la salud emocional. Entonces, de alguna forma, entender que estos grandes actos que hemos visto a lo largo de la historia, como cuando el Papa Juan Pablo II se le intentó asesinar y él perdonó a quien le intentó asesinar dándole un disparo. Estoy casi seguro que este tipo de actos que pueden ser tomados como actos de personas que están más allá de los comunes mortales como nosotros, no son más que actos de humanidad en los que la persona que perdona no está buscando exonerar al otro, está buscando desencajarse del rencor, del odio, está buscando sanarse a sí mismo y no permitirse el odio hacia alguien que justificadamente a través de la moral podemos odiar porque el otro nos ha dado los argumentos para odiarle. Entender que odiar en ningún sentido es parte del amor propio. Sí, el poder aprender a manejar estas relaciones y entender que querer al otro es aceptar que el otro es un otro, así sea un psicópata narcisista, y si bien no te pido
que te expongas a este tipo de personalidades, sí entender que marcar límites, como bien dices, no necesariamente tiene que ver con discriminar, con eliminar al otro de tu vida o rechazarlos, simplemente aprender a relacionarte con cierta distancia que permita una relación saludable, que permita el respeto y que permita una cohabitación en donde haya un trato cordial y donde no nos expongamos más allá de donde nos sintamos seguros. Así que no se trata de caer en este radicalismo de adherirte a la persona o alejarte por completo de su vida, sino aprender a relacionarnos con una sana distancia o una distancia psicológica, emocional, física, saludable. Muchas gracias por tu comentario, Huerto con Magia. Y bueno, retomando una última publicación de las 3 que elegí, en donde voy a tomar en consideración un par de comentarios. Esta publicación dice así: no tengas miedo de cortar relaciones con familiares. Nuestra sociedad nos ha condicionado a creer que la familia debe ser el vínculo espiritual que nadie debería romper. Sin embargo, esto no siempre es cierto. Puede que algunas veces sea necesario por tu estabilidad mental y emocional mantener distancia de algunos miembros de la familia en particular, incluso si eso implica separarse de ellos indefinidamente. Un miembro de la familia tóxico puede hacer más daño que un amigo o un conocido. Y bueno, lo mismo en esta publicación, al pie de la publicación yo escribí el por qué tenemos que dejar de lado este concepto de familiares tóxicos, y así como empieza esta publicación diciendo que nuestra sociedad nos ha condicionado a creer que la familia debe ser el vínculo espiritual que nadie deberá romper, creo que hoy en día también nuestra familia nos ha condicionado a romper con los vínculos familiares si estos se vuelven incómodos. De cualquier forma estamos siendo condicionados, de cualquier manera estamos simplemente reproduciendo ciertas tendencias, ciertas modas, sin cuestionarlas de formas serias. Y bueno, de aquí voy a retomar un par de comentarios. Uno de ellos es de Verónica Alejandra Soltero y dice: pienso que en estos temas se debe matizar. No todo le viene bien a todos, y mucho menos en temas de salud mental. Pienso que sí es importante la distancia desde un sentimiento que te dé paz, y desde ahí pudiera llegar la comprensión de uno mismo y del otro. Y bueno, entender que comprendo y coincido con que la distancia es importante, la distancia sana para el respeto y la forma de la relación. Pero esta distancia hay que entenderla en un amplio sentido, no es una distancia física necesariamente, sino sobre todo es una distancia psicológica y emocional. ¿Qué quiere decir? Al yo distanciarme psicológica y emocionalmente de alguien, estoy dejando de tomarme tan en serio lo que esa persona pueda afectar en mí. Estoy restando el grado de susceptibilidad que puedo tener ante esta relación. Por ejemplo, las relaciones más complicadas suelen ser las relaciones con los tutores. Puede ser padre, madre, puede ser una abuela materna que fungió como madre o algo por el estilo. Y con esto me refiero a la forma de sobremanera en la que a veces nos afecta esta relación con el padre o con la madre. Si la madre dice algo, la manera en la que yo permito, cómo me daña eso, cómo me afecta eso, puede ser algo que necesariamente tenga yo que trabajar en mí. Y es ahí donde considero y coincido contigo, Verónica, de la importancia de la distancia. Una distancia que tiene que ver con la importancia, el grado de relevancia que yo le doy a lo que la otra persona dice de mí. Y no necesariamente una distancia de me alejo de ti, no me hables, no existes para mí, sino esta distancia que voy lidiando en lo psicológico a la hora de interactuar o de relacionarme con el otro. Si yo establezco bien esta distancia, si yo no permito que de sobremanera me afecte lo que el otro dice o piensa de mí, ya sea un familiar cercano, un pariente lejano, o el vecino, o algún amigo, o mi propia pareja, o quien sea, estaré estableciendo una distancia funcional que me permita no tomarme tan en serio lo que los demás piensan de mí, de mis acciones o sobre los criterios ajenos, y de alguna forma estaré preservando así una estabilidad emocional importante y generando una solidez en la personalidad que me permita relacionarme con más personas sin tanta susceptibilidad. La susceptibilidad hay que entenderla como la forma en la que yo sobre reacciono ante un estímulo externo, es decir, un comentario por parte del otro y una sobrereacción, ya sea anímica, emocional o corporal, sobre lo que el otro me está diciendo. Y esto tiene que ver con el grado de neurosis de cada quien. Una persona que tenga un grado de neurosis alto es una persona que va a sobrereaccionar
ante un comentario simple. Y sobre todo, esta susceptibilidad va a determinar mucho nuestras interacciones. ¿Desde dónde viene esta susceptibilidad? Evidentemente desde lo no resuelto, desde lo que venimos arrastrando de la infancia y no hemos trabajado, y al no reconocerlo sigue abierto como una herida expuesta que cualquiera puede rozar con facilidad. Entonces, si yo quiero dejar de ser tan susceptible, es decir, quiero dejar de tenerle miedo al otro, a su comentario, a su crítica, a su opinión, al contacto con el otro, porque pueda resultar el otro un adverso, el otro un incómodo, es ahí donde yo tengo que analizar si mi grado de susceptibilidad me está permitiendo relacionarme con el otro o simplemente me impide y por eso me alejo del otro porque no estoy trabajando bien con mi susceptibilidad, con esto que no tengo resuelto. Por eso, la incomodidad que el otro me dicta va a establecer tal vez las líneas de análisis que yo tengo que trabajar en mi terapia o en mis espacios terapéuticos, porque ahí donde el otro incomoda, ahí hay algo que trabajar en mí. Y de ahí vuelvo al punto, lo importante que es reconciliar con el otro, porque es otra forma de reconciliar conmigo mismo. Te agradezco mucho, Verónica, tu comentario. Y bueno, por último, el comentario de Liz de RMZ, que dice, o sea, sí, pero tampoco exageren. Luego resulta que se ponen en plan todos contra mí, sin considerar que quizá el tóxico sea uno. Y esa es una excelente pregunta. ¿Y si el tóxico soy yo? Que ojo, yo no estoy de acuerdo con el concepto de tóxico porque algo tóxico es algo que es por su naturaleza dañino. Y creo que entonces no está bien aplicado a la hora de referirlo como adjetivo hacia las personas, porque una persona que puede ser vamos a decir, un novio tóxico, puede ser un excelente hermano, un excelente padre de familia, un excelente compañero de trabajo. Entonces, ¿dónde está lo tóxico? Lo tóxico no está en la persona, sino en el tipo de vinculación que desarrollamos con el otro. Por eso no creo que hayan familiares tóxicos o personas tóxicas. Creo más bien que hay relaciones tóxicas en dado caso. Hay relaciones, hay vinculaciones que no son sanas, que son patológicas y que hay que sanear, que hay que reestructurar, que hay que replantear, que hay que trabajar. Y esta pregunta que establezco a partir del comentario de Lisde, de que, ¿y si el tóxico soy yo? Hay que entender que la relación con el otro evidencia lo que hay en nosotros. Por no reconocernos, solemos señalar al otro y es así como defendemos nuestras deficiencias, es así como justificamos nuestras deficiencias. Entonces, es importante de alguna forma entender que el beneficio o el privilegio de la víctima es que la víctima no hace, le hacen. Entonces, es muy cómodo ser víctima. Hay que entender que no toda víctima se victimiza y no todo el que se victimiza es víctima. Entonces, uno puede no elegir ser víctima, pero victimizarnos puede ser algo que elegimos con comodidad y con facilidad para no tener que trabajar en nosotros. Y de pronto uno llega a terapia y uno es víctima de la pareja, de los hijos, del trabajo, de la sociedad, del gobierno. Y en el trabajo terapéutico, yo les comento, bienvenido, has llegado a un lugar en donde vas a cambiar de pareja, de hijos, de jefe, de gobierno. Y no necesariamente porque los esté mandando a otro país con otra familia, sino porque lo que se hace en el trabajo terapéutico es entender las formas de representación que estamos elaborando a partir de las relaciones interpersonales y cómo éstas están creando una relación intrapersonal con estos objetos internalizados de formas deficientes. Y muchas veces es común que a lo largo del proceso terapéutico, en los procesos de reconciliación, cambia la perspectiva que tenemos de la pareja, de los hijos, del jefe, hasta del gobierno, ¿sí? Y bueno, es decir, necesitamos entender cómo es nuestra realidad la que no funciona de manera suficientes en la mayoría de las ocasiones. Y con eso no estoy diciendo que lo real, que es todo aquello que está fuera de nuestra realidad, funcione perfectamente. Solo creo que necesitamos replantearnos más y hacer un trabajo mucho más a fondo sobre nuestra realidad para que entonces no nos amenace lo real, para que entonces nuestra forma de armonizar con lo real sea mucho más inteligente y mucho más efectiva y productiva. Porque el problema de la neurosis o del neurótico es que no logra encajar lo real a su realidad. Dentro del proceso terapéutico entendemos que de lo que se trata es de encajar nuestra realidad
a lo real. Es decir, dejar de lado este principio del placer, en donde estamos buscando que las cosas sean a nuestro modo y a nuestro gusto, y sustituirlo en la evolución por un principio de realidad, en donde vamos a ajustarnos nosotros a nuestras necesidades reales que están muy por encima de nuestras fantasías más neuróticas. Así que te agradezco mucho, Lizde, tu comentario, y es así como llegamos al final de los comentarios. Y listo, es así como llegamos al final del video. Te agradezco mucho la paciencia de haber llegado hasta esta parte. Gracias por tus comentarios y tu interacción. Muchísimas gracias por seguirme. No te olvides de seguirme en mis redes sociales. En Facebook estaré por ahí publicando el siguiente tema para nuestro próximo video. Agradezco de antemano tus comentarios y tu participación que posibilita todo este conjunto de comentarios y opiniones que nos ayudan a disertar, a poner sobre la mesa estos temas de maneras más enriquecidas. Y muchísimas gracias por haber acompañado en este proceso de disertación, de análisis y de reflexión. Y recuerda, si algo en este video te incomodó o te hizo ruido, consulta a tu psicólogo de confianza.